Doctora. Ah, buenas tardes, compañeros y doctora. El día de hoy, pues, al equipo 7 nos toca presentar el tema de anorexia nerviosa y bulimia. Pues somos mi compañera Valeria Cheu y yo, Alejandra López. Entonces, comenzamos. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? La que sigue, por favor. Bueno, estos son los objetivos generales y los específicos. El general va a ser explicar las definiciones y generalidades de dos trastornos de la conducta alimentaria, como lo es anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, y los objetivos específicos va a ser exponer los factores biopsicosociales y los factores precipitantes implicados en la etiopatogenia de los padecimientos, así como describir los criterios diagnósticos del DSM-5 y los de la Guía de Práctica Clínica, el CIE-10, para la determinación de la anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Mencionar también el abordaje terapéutico de cada una de estas patologías. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es nuestra tablita de contenidos que vamos a ver, los trastornos, la anorexia, bulimia y finalmente su tratamiento. Bueno, pues vamos a iniciar con una pequeña introducción de qué son los trastornos alimentarios o trastornos de la conducta alimentaria. Y estos pues son alteraciones persistentes de la alimentación que van a perjudicar la salud o el funcionamiento psicosocial de la persona que los padece. Dentro del manual DSM-5 pues se va a incluir a la anorexia nerviosa, el trastorno por evitación, restricción de la ingesta de alimentos, el trastorno por atracón, la bulimia nerviosa, la pica y el trastorno por rumiación. La que sigue, por favor. Y bueno, estos trastornos alimentarios no tienen pues en sí una etiología bien determinada, por lo que se utiliza un modelo de hipótesis multifactorial para explicar pues de dónde se originan, ¿no? Entonces, tenemos que van a existir factores predisponentes que si bien en factores biológicos, psicológicos y sociales, dentro de los cuales pues van a actuar junto con factores precipitantes, como pueden ser en estos casos los cambios que ocurren en la adolescencia y la pubertad, pues con un cambio corporal, pues un inicio de la dependencia emocional, perdón, un inicio de la dependencia, otra vez, un inicio de la búsqueda de autonomía y la independencia, pero generalmente pues estos pacientes presentan como una dependencia emocional que genera conflictos internos y también pueden asociarse a acontecimientos vitales como lo son situaciones de pérdidas familiares o de seres queridos, estrés y situaciones de rupturas familiares. Entonces, todo esto va a producir que se generen patrones de alimentación y dieta normales que en caso de la anorexia y la bulimia buscan la disminución de peso. Y bueno, con esto van a existir otros factores perpetuantes que van a aumentar esta disminución de peso, sobre todo son el refuerzo social y psicológico de una concepción de la pérdida de peso como algo positivo, así como también la malnutrición, que esto es muy importante ya que va a aumentar y mantener la psicopatología nuclear de estas enfermedades y bueno, se va a hacer como un círculo vicioso que va a evitar que las pacientes pues puedan nuevamente tener hábitos alimenticios correctos. La que sigue, por favor.
Y bueno, vamos a tener diversos factores de riesgo y si empezamos con los temperamentales, es importante mencionar que el paciente va a tener preocupaciones sobre el peso, puede tener baja autoestima, síntomas depresivos y también puede tener ansiedad social o un trastorno de ansiedad generalizada que comienza desde la infancia y continúa hacia la adolescencia y la vida adulta, pero en la adolescencia es donde se va a hacer mayor exacerbación de los síntomas de acuerdo a la epidemiología de ambas patologías. Y también es importante mencionar que en la niñez, por eso se requiere que exista un control de los alimentos y un refuerzo positivo de la autoestima del niño, porque de lo contrario, pues todos estos van a ser los factores de riesgo que nos van a llevar hacia la anorexia o bulimia nerviosa. ¿Le das un clic, por favor? Bueno, dentro de los factores ambientales vamos a tener que aquí los pacientes interiorizan las ideas sociales y de sus entornos de que el cuerpo delgado es el adecuado, el correcto, que la imagen corporal eh, adecuada es pues de aquellas personas que son delgadas. Y todo esto pues va a aumentar el riesgo de que los pacientes presenten, sobre todo al inicio de la adolescencia, preocupaciones en relación con el peso y que esto junto con todos los factores de riesgo pues va a aumentar la aparición de tanto anorexia como bulimia. ¿Me puedes dar un clic, por favor? Bueno, dos. Y bueno, de acuerdo a los factores genéticos o fisiológicos, la obesidad en la infancia y el desarrollo puberal van a tener un mayor riesgo si es que durante esta etapa no hay un control adecuado o una guía adecuada. Y es muy común que exista una transmisión familiar de la bulimia nerviosa con familiares de primer grado que también hayan tenido esta enfermedad. Y bueno, dentro de estudios observacionales se ha visto que cuando existen situaciones de adversidad en la infancia, como lo es los abusos de carácter físico o sexual, la negligencia infantil, situaciones en donde hay pues divorcios o sino que algún tutor, se pierda algún tutor, pues entonces esto aumenta eh, el riesgo de estas enfermedades. Y dentro de la violencia, pues tenemos que, sobre todo en las mujeres, los antecedentes de abuso sexual, físico y emocional dentro de la dinámica de pareja van a aumentar el riesgo, pues, de presentar estos trastornos. La que sigue, por favor. Y bueno, en esta tablita nos menciona que la anorexia y la bulimia nerviosa son comorbilidades de otras patologías y pues aquí están enumeradas y se las dejamos para que ustedes puedan ver qué otros trastornos están relacionados. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora sí pasamos a la definición de anorexia nerviosa. Una clic. Y bueno, de acuerdo a la guía de práctica clínica, este va a ser un trastorno alimentario en el cual una persona va a presentar una aversión al alimento y las principales características es que va a tener inanición e incapacidad para permanecer en un peso corporal mínimo, de acuerdo a su edad y estatura. Y esto, igual con los criterios que vamos a ver más adelante, pues está relacionado con esta restricción o este miedo o fobia intensa a ganar peso por todos los factores sociales y psicológicos principalmente. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que a nivel mundial la anorexia nerviosa se va a presentar en alrededor del 0,5 al 1% de las adolescentes. Eh, es mucho más frecuente en el sexo femenino, de 10 a 20 veces más en relación con el masculino. Y sobre todo, pues la anorexia aparece en la adolescencia, con un pico de incidencia de entre los 14 y 18 años. Y es más frecuente en los países desarrollados y existe una asociación entre este padecimiento y las mujeres y adolescentes que desempeñan ciertas actividades o profesiones que exigen pues esta delgadez, como es la danza, las profesiones relacionadas con el cine y la moda. Ahora, en México, en un estudio se registraron cerca de 20,000 casos de anorexia en la población, en donde predominaban en las edades de entre 15 y 19 años.
Y pues la guía de práctica clínica refiere que la mortalidad estandarizada para este padecimiento es de 5.1. La que sigue, por favor. Y bueno, en la etiología tenemos nuevamente pues nuestro modelo multifactorial o biopsicosocial, en donde vamos a iniciar con los factores biológicos. Aquí la inanición va a causar muchos cambios bioquímicos y hormonales. Va a existir hipercortisolismo porque la glándula suprarrenal enfrenta la inanición y esta situación de anorexia como, pues sí, una condición de estrés, por lo que aumenta el cortisol. Pero no van a existir las manifestaciones clínicas de este hipercortisolismo porque a nivel periférico existe resistencia a esta hormona. Ahora, dentro de los cambios neurobiológicos, tenemos que existe una reducción de la 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol, que es el principal metabolito de la noradrenalina, lo que significa que pues, esta disminución en orina y líquido cefalorraquídeo se traduce como la disminución de la actividad y también del recambio de la noradrenalina. También existe por la inanición una menor actividad de los opioides endógenos y es muy importante aquí mencionar que durante el periodo activo de la enfermedad va a existir una atrofia cerebral que se presenta como pérdida del volumen de la sustancia gris, en donde vamos a observar en los exámenes de neuroimagen ventriculomegalia, que los surcos corticales aparecen agrandados, hay aumento de las fisuras interhemisféricas y hay atrofia cerebelosa. Ahora, también dentro de los factores biológicos tenemos a la parte genética, en donde hay un mayor riesgo de presentar anorexia nerviosa entre los familiares biológicos de primer grado de aquellos pacientes que presenten el padecimiento o que presenten otros trastornos psiquiátricos como es la depresión y el trastorno de bipolaridad. Al igual que en menor grado, el trastorno de ansiedad social y el trastorno de ansiedad generalizada. Y sobre todo esta como predisposición familiar se ve más en aquellos pacientes con fenotipo de atracones y purgas. Ok, pasando a los factores psicológicos, aquí pues tenemos que, sobre todo en los adolescentes, las preocupaciones por la alimentación y el aumento de peso se tornan en obsesiones y por lo tanto pues van a sustituir las actividades que deberían ser propias o deberían tener como sus intereses durante la adolescencia por esta obsesión de mantener el bajo peso. Además, son pacientes que presentan personalidades muy autoexigentes, baja autoestima y dependencia emocional. Y como regla general, estos pacientes van a tener falta de autonomía y falta de identidad. Ahora, pasando a los factores sociales, pues es un poco lo que ya les venimos mencionando. Em, que estén en ambientes sociales que valoran la delgadez y el ejercicio, pues van a hacer que estos pacientes justifiquen sus comportamientos restrictivos como algo adecuado o algo bueno. Y también se ha visto que los niños que presentan estos trastornos generalmente vienen de familias con un alto grado de hostilidad o de alguna situación de caos familiar o de aislamiento y que sus padres pues son padres poco atentos que tienen poca empatía por sus hijos. Y además pues hay intereses que van a interactuar como factores de vulnerabilidad, como ya les decía, ¿no? En las mujeres o en las niñas, el que practiquen danza o estén como interesadas en profesiones que exijan como esta imagen corporal delgada, pues estas como situaciones que no en principio eran intereses, pues ayudan a que pues aumente la obsesión por la delgadez. Y bueno, todos estos factores son los que están descritos y son los que van a integrar perdón, el modelo multifactorial de la anorexia nerviosa. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro del cuadro clínico, clásicamente la anorexia nerviosa presenta la triada de las 3A, que es anorexia desde el punto de vista semiológico como una falta de apetito,
el adelgazamiento y la menorrea. Y este cuadro tarda un tiempo entre 3 a 6 meses en instaurarse. Em, a partir de que pues, la paciente empieza como los regímenes dietéticos para disminuir el peso. Además, es muy importante mencionar cuáles son los subtipos de este trastorno. Tenemos al tipo restrictivo, que nos dice que la pérdida de peso ocurre por dieta, ayuno y ejercicio excesivo. Y durante 3 meses la paciente no ha presentado o nunca durante el proceso de este trastorno ha presentado episodios de atracones o purgas. Y por lo tanto, la disminución de peso se atribuye meramente a la restricción alimentaria. Y el subtipo con atracones y purgas nos dice que en los últimos 3 meses el individuo, además de la restricción alimentaria, ha presentado episodios de atracones o purgas, en donde pues estos más adelante vamos a explicar un poquito más, pero pues básicamente refiere a que durante un momento van a tener una alta ingesta calórica y posteriormente vienen como sentimientos de culpa que provocan que estas pacientes busquen métodos de purga para eliminar y evitar pues el aumento de peso, ¿no? Que pueden ser los vómitos autoinducidos o el uso de laxantes o diuréticos para pues evitar aumentar de peso. Y bueno, también es importante mencionar que la gravedad de este trastorno se va a basar en el índice de masa corporal actual y se divide en 4. En leve cuando no es menor de 17, moderado cuando va de 16 a 16.99, grave cuando es de 15 a 15.99 y extremo cuando es menor de 15. Y ya cuando tenemos una gravedad extrema, pues vamos a tener que la paciente va a presentar en piel y faneras y a la exploración física ciertas manifestaciones típicas, que es que presente el cabello seco, que también exista una caída de este cabello, que las uñas sean muy quebradizas y tengan como una apariencia estriada, la piel va a estar seca, se observa la ausencia o disminución de los músculos y la grasa corporal. Y típicamente en estos pacientes observamos como un vello corporal similar al lanugo, que es muy fino, se describe como de apariencia aterciopelada, y este aparece porque en un, en un inicio, pues la grasa es lo que nos sirve para mantener el calor corporal, pero como hay ausencia de esta, pues el vello corporal se vuelve este aislante térmico en estas pacientes. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a tener diferentes alteraciones sistémicas porque los pacientes van a tener desnutrición y por lo tanto va a afectar a todos los órganos y sistemas y vamos a tener diferentes complicaciones. En los signos vitales, como nos mencionaba mi compañera, vamos a tener bradicardia, hipotensión, sobre todo con cambios ortostáticos, hipotermia, hipoiquilotermia, que esto se define como una incapacidad para regular la temperatura del cuerpo mediante mecanismos reguladores internos. Y de forma general, pues vamos a tener atrofia muscular y la pérdida de grasa corporal. Y dermatológicamente, aquí es donde vamos a encontrar una gran variedad de signos. Por ejemplo, cerosis, que es piel seca, el vello corporal similar al lanugo, como nos mencionaba, además de la pérdida de cabello, puede haber acné, hiperpigmentación, dermatitis seborreica o acrocianosis, que es cuando las manos y los pies, además de estar fríos, se van a poner con una coloración azul. Y también es importante mencionar que hematológicamente pueden tener leucopenia y nosotros lo vamos a poder ver en la biometría hemática porque se van a pedir distintos exámenes de laboratorio, no para confirmar tanto el diagnóstico, sino para ver todas las manifestaciones que se pueden ir manifestando o aumentando dependiendo de qué tan grave esté la desnutrición en el paciente. Entonces, por eso vamos a encontrar leucopenia o incluso una anemia por desnutrición, así como trombocitopenia. En el aparato cardiovascular o el sistema cardiovascular vamos a tener en algunos casos edema periférico
una disminución del diámetro cardíaco y adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo, y pues vamos a tener una disminución a la respuesta por el ejercicio. Y en el caso del sistema renal, podemos tener azoemia prerrenal, y en el caso del sistema endocrino, como nos mencionaban, puede haber amenorrea, pero también puede afectar la glándula tiroides, y por lo tanto vamos a tener los niveles de tiroxina en normales o incluso bajos, y de triiodotironina también pueden estar disminuidos. Y en cuanto a la hormona luteinizante y la FSH, también se van a encontrar disminuidas, y en mujeres vamos a encontrar estrógenos disminuidos, y por el contrario en hombres vamos a tener testosterona disminuida también. En cuanto a las manifestaciones ginecológicas, la pérdida de peso nos va a hacer que exista una alteración en el ciclo menstrual, y por lo tanto vamos a tener amenorrea si es que hay una pérdida de peso de un 20% aproximadamente. Y el ejercicio riguroso también puede ser una causa etiológica de la amenorrea secundaria en estos pacientes. Y en cuanto al sistema gastrointestinal, lo que nosotros podemos encontrar es estreñimiento, retraso en el vaciado gástrico, dilatación gástrica y disminución de la lipasa y lactasa en el intestino. Y finalmente, en el sistema nervioso central, la literatura refiere que puede no encontrarse en todos los pacientes una atrofia cerebral generalizada acompañada de aumento de los ventrículos, así como una disminución de la masa ósea cortical. Puede haber incluso convulsiones o un electroencefalograma anómalo, pero todo esto se debe a la desnutrición del paciente y puede corregirse una vez que se comience con el tratamiento. La que sigue, por favor. Y en esta tablita, pues es una recopilación de todas las manifestaciones clínicas, o mejor dicho, de las complicaciones que nosotros podemos encontrar dependiendo de qué tan grave sea la desnutrición. La que sigue, por favor. Y bueno, pasando al diagnóstico, vamos a tener que, pues el diagnóstico de estos trastornos se va a basar en los criterios del DSM-5, que para la anorexia nerviosa son estos tres. El criterio A nos habla de una restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que nos va a conducir a un peso corporal significativamente bajo para la edad, el sexo y en los niños, pues el curso del desarrollo en el que se encuentre, así como para la salud física. Y bueno, como les decía, este peso significativamente bajo eh, es en adultos inferior al índice de masa corporal mínimo normal, y en niños y adolescentes también inferior a los percentiles de índice de masa corporal de acuerdo a la edad y el sexo. El criterio B es el miedo intenso a ganar peso o a engordar, que va a conducir a comportamientos persistentes que van a interferir en el aumento de peso, incluso cuando los pacientes presentan ya un peso que es significativamente muy bajo. Y el criterio C es la alteración en la forma en que el paciente percibe su propio peso o constitución. Y esto, pues, tanto el criterio B como el criterio C nos hablan de la la psicopatía de estos trastornos, porque sobre todo en la anorexia nerviosa, a pesar de que ya los pacientes presenten un peso corporal muy bajo, ellos no son capaces de aceptar que tienen un problema, y al contrario, piensan que todavía pues, es necesario y requieren bajar aún más su peso corporal. Y esto es importante, sobre todo en el tratamiento, porque es lo que hace que muchas veces las intervenciones em, psicológicas fallen en estos pacientes. Y bueno, pues en el diagnóstico se tienen que cumplir con estos tres criterios. Además, ¿le puedes dar un clic, por favor? Además, hay que complementar estos criterios especificando cuál es el tipo, subtipo de anorexia nerviosa que presentan, recordando que el tipo restrictivo se debe meramente pues, a las dietas como muy intensas y al ejercicio, que son comportamientos de restricción alimentaria.
Y el tipo con atracones y purgas, además de esta restricción, pues van a haber estos episodios de que el paciente ingiera mucho alimento y posteriormente busque un método de purga para evitar el aumento de peso. También debemos de especificar si el trastorno se encuentra en remisión parcial en algunos casos o en remisión total. Y la remisión parcial nos dice que el criterio A, que es el bajo peso corporal, no se ha cumplido durante un periodo de tiempo mantenido, pero aún se cumple el criterio B, que es el miedo intenso a aumentar de peso, y el criterio C, que es esta alteración en la autopercepción de la imagen que tienen los pacientes. Y la remisión total nos dice que en un periodo de tiempo mantenido ya no se han cumplido estos criterios, que en algún momento sí se cumplieron los tres. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos la definición de anorexia nerviosa por la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. Realmente estos, bueno, de acuerdo a la bibliografía que consulté, no son tan utilizados en la práctica clínica, ya que tienen como más un objetivo estadístico para valorar la mortalidad y la morbilidad a nivel internacional de ciertos trastornos. Sin embargo, en la guía de práctica clínica sí los menciona. Entonces, pues nada más rápidamente los voy a leer para pues que los conozcamos, ¿no? Entonces, el criterio A es que el peso se mantiene por lo menos 15% por debajo del esperado y este puede ser perdido o en pacientes más jóvenes nunca adquirido, o un índice de masa corporal menor o igual al 17.5. Y aquí, como les mencionaba, los pacientes prepuberales van a alcanzar las fallas para alcanzar el peso esperado durante el crecimiento. El B es la pérdida de peso autoinducida por evitación de consumo de alimentos que engordan y por uno más de los siguientes, que son vómitos autoprovocados, purgas intestinales, ejercicio excesivo y consumo de fármacos anorexigénicos o diuréticos. El C es la distorsión de la imagen corporal, que es la psicopatología específica en la cual persiste el temor a la gordura o a la flacidez de las formas corporales, y esto se vuelve una idea intrusiva y sobrevaluada en el paciente, por lo que se va a autoimponer un umbral de peso corporal bajo. El D va a ser un trastorno endocrino generalizado que va a afectar al eje hipotálamo hipoficiario gonadal, en donde en la mujer se va a manifestar con amenorrea y en el hombre con la pérdida del interés e impotencia sexual. También se pueden presentar concentraciones altas de hormona de crecimiento y de cortisol, alteraciones en el metabolismo de las hormonas tiroideas y las anomalías en la secreción de la insulina. Y el criterio E es que cuando el inicio del trastorno es prepuberal, va a haber retraso en la pubertad o esta se va a detener y por lo tanto en las niñas no se van a desarrollar las mamas, va a haber amenorrea primaria y en los niños van a persistir los genitales infantiles. Al igual que en ambos, no hay desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Y si existe una recuperación de sobre todo el peso corporal, la pubertad puede completarse, pero pues en mujeres la menarquía va a ser tardía. La que sigue, por favor. Y bueno, como ya nos comentaba mi compañera, existen pruebas complementarias para determinar sobre todo la gravedad y las complicaciones de pues, la anorexia nerviosa. Entonces, es típico que en la química sanguínea, debido a la deshidratación, encontremos niveles elevados de nitrógeno ureico. También pues, es frecuente la hipercolesterolemia, hay hipoglucemias asintomáticas y la bibliografía refiere que hay aumento de la amilasa pancreática en ausencia de datos de pancreatitis, al igual que aumento de las enzimas hepáticas en ausencia de pues, hepatitis. En la biometría hemática era lo que nos mencionaba. Hay leucopenia, sobre todo porque la serie blanca es más sensible a la desnutrición que la serie roja. Por lo tanto, la hemoglobina la podemos encontrar normal o incluso alta, porque como las pacientes están pues deshidratadas, en estos casos pues hay una hemoconcentración, pero es secundaria a la deshidratación. Solamente en pacientes que se encuentran hospitalizadas porque su índice de masa corporal es muy bajo, menor a 15 en un pues, nivel ya extremo,
sí podemos observar anemia, que típicamente es normocítica y normocrómica. También tenemos que en los electrolitos séricos va a haber hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia. En el electrocardiograma, el hallazgo más típico son las bradicardias sinusales y rara vez encontramos otro tipo de arritmias. También en algunas pacientes se observa la prolongación del intervalo QT corregido. Y bueno, como nos decía mi compañera, las hormonas tiroideas también se pueden ver alteradas con una disminución de la T3 en presencia de una TSH normal. Y esto ocurre porque, como mecanismo de compensación, porque el cuerpo quiere evitar el gasto de calorías, ¿no? Y pues como las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo, pues entonces va a buscar disminuirlas, existiendo una mayor conversión a nivel periférico de T4 en T3 reversa, que es biológicamente inactiva. En el examen general de orina podemos observar proteinuria y hematuria, y esto a consecuencia de un ejercicio físico excesivo. En la prueba de cetonas en orina puede haber cetonuria por la restricción alimentaria. Y por último tenemos a la densitometría ósea de cadera y columna. Esta no es una prueba rutinaria, se indica en pacientes con anorexia nerviosa que tengan amenorrea de menos de 6 meses, perdón, de más de 6 meses, para valorar signos de osteopenia o de osteoporosis. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a hablar de la evolución y el pronóstico de la anorexia nerviosa. Al terminar con bulimia nerviosa, vamos a hablar de el manejo de ambos trastornos, ¿vale? Entonces, pues tenemos que, de acuerdo a los estudios y la bibliografía, realmente varía mucho cómo es la evolución de las pacientes, sobre todo porque son enfermedades que se sostienen durante largos periodos de tiempo y es difícil mantener el seguimiento de estas pacientes. Entonces, tenemos que en la adolescencia, cuando se instaura un tratamiento adecuado, la remisión total va a aparecer en el 50 al 60% de las pacientes. En un 20% puede aparecer remisión parcial, en donde puede haber como dos caminos, ¿no? Que se logre en algún punto de la evolución de la enfermedad la remisión total, o que pues continúen con el trastorno de manera crónica. Y por último, en este 20% tenemos que existe un deterioro gradual en donde no hay un apego adecuado al tratamiento, y esto termina en la cronicidad del padecimiento y finalmente la muerte por complicaciones. ¿Le puedes dar 2 clics, por favor? Ahora, también en general, el pronóstico de la anorexia nerviosa no es favorable, porque durante el primer año la mitad de las pacientes van a presentar síntomas de bulimia. Además, como les decía, es difícil definir la remisión total de la enfermedad, ya que pues el DSM-5 no define por cuánto tiempo tiene que mantenerse la ausencia de estos criterios para poder decir que la paciente está en remisión total. Y además, pues como es una entidad multifactorial, se tiene que incidir en todos los factores para poder lograr pues que la paciente se recupere. Y nos dicen que pues entre las enfermedades mentales, la anorexia nerviosa tiene una de las mayores tasas de mortalidad, del 5 al 18%. La que sigue, por favor. Y bueno, pasaríamos a hablar de bulimia nerviosa. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y bueno, de acuerdo a la guía de práctica clínica, nos la va a definir como una enfermedad que se caracteriza por comilonas o episodios recurrentes de una ingestión excesiva de alimentos conocidos como atracones, acompañados de una sensación de pérdida de control, y se va a tener una conducta compensatoria, es decir, vomitar, usar laxantes, diuréticos, hacer ejercicio, y el paciente también va a sentir una sensación de culpa o angustia muy, muy fuerte durante los atracones y después. Y esto va a hacer que la bulimia sea una enfermedad difícil de detectar porque el peso no va a fluctuar tanto como uno pensaría que podría hacerlo a comparación de la anorexia nerviosa,
Y pues la parte que está abajo es la definición que nos da UpToDate, en donde lo define simplemente como episodios recurrentes de atracones y conductas compensatorias inapropiadas, que regularmente tienen comorbilidades con alguna psicopatología. La que sigue, por favor. Bueno, en la epidemiología tenemos que la bulimia nerviosa a nivel mundial es más prevalente que la anorexia nerviosa, con una prevalencia del 1 al 4% en mujeres jóvenes. También es más frecuente en mujeres que hombres, de 10 a 15 veces más frecuente. Y aquí, a diferencia de la anorexia, va a empezar a etapas más avanzadas de la adolescencia e incluso en las primeras fases de la vida adulta, en donde la edad media de aparición es entre los 19 y los 20 años. También se tiene que es mucho más prevalente en mujeres universitarias, en las cuales pues, alrededor del 20% va a presentar síntomas bulímicos en algún momento de pues, su carrera. También es más prevalente en países industrializados, en donde tiene una incidencia del 1% de la población. Y en México, su prevalencia va a ser del 1.8% en mujeres al 0.8% en hombres. Pero esto evaluado en una población pues de adultos, ¿no? De entre 18 a 65 años. No encontré los datos de prevalencia en pues, pacientes pediátricos. Tiene una mortalidad estandarizada del 1.7, que es menor que la anorexia. Sin embargo, otras bibliografías refieren que la tasa de mortalidad en la bulimia es de hasta el 33% después de 10 años de la primera admisión a pues, en un servicio de urgencias por alguna complicación de esta patología. Como les mencionaba, un poco es difícil el seguimiento de estas pacientes porque son enfermedades que son a largo plazo. Entonces, pues sí, las cifras varían un poco de una bibliografía a otra. La que sigue, por favor. Y bueno, su etiología va a estar dada principalmente por tres: los factores sociales, biológicos y los psicológicos. Si nos vamos primero con los factores biológicos, nos refieren que hay un déficit de la modulación del sistema serotoninérgico central y por lo tanto esto va a generar una alteración de las señales de saciedad y va a contribuir a los síntomas de la bulimia. Y también se ha demostrado que hay una reducción de la fijación serotoninérgica a nivel diencefálico y estriatal. Entonces va a haber una alteración en el ligando del receptor de los receptores serotoninérgicos, específicamente de los 5-HT2A. Y pues esta hipótesis es de un hipofuncionamiento serotoninérgico, lo cual nos va a estar implicado en la desregulación del control de la saciedad, además de que nos menciona que al haber la participación de serotonina y noradrenalina, cuando las pacientes vomitan, las concentraciones séricas de endorfinas van a estar elevadas o van a aumentar y por lo tanto la paciente puede tener una sensación de bienestar o plenitud después de hacerlo, pero que no necesariamente está relacionada con algo fisiológico, sino que esto se va manifestando conforme las manifestaciones de la bulimia se van haciendo más repetitivas y los factores sociales van a ser muy importantes porque es principalmente por una presión social en donde también la paciente puede tener baja autoestima y la sociedad está a favor de la delgadez o su entorno social está relacionado en este aspecto y por lo tanto al querer encajar y seguir este estereotipo, pues es más fácil que caigan en la bulimia. Además, se describe que sus padres pueden ser negligentes o incluso rechazar a su hijo y por lo tanto buscar una forma de aceptación social a través de estas prácticas. Y hay un estereotipo que nos mencionaba el libro de Kaplan, donde entre 1970 y 1980 nos decía que era mucho más común que fuera en una mujer adolescente occidental de clases sociales acomodadas con influencia social y socioeconómica.
Y en cuanto a los factores psicológicos, es importante mencionar que durante la adolescencia pues va a haber mayor labilidad emocional y una búsqueda de la identidad y por lo tanto es mucho más sencillo que los pacientes sean más impulsivos a tener estas conductas y puede haber dependencia en otras acciones como es el alcoholismo, hurtos en tiendas o esta desregulación emocional que también los puede llevar al suicidio o una tentativa de suicidio y pueden tener una personalidad egodistónica. Es decir, que hay dos conceptos, egodistónico y egosintónico. El egodistónico menciona que el paciente se puede dar cuenta de que las actividades que él está haciendo son anormales. Sin embargo, eso no significa que él pueda poner un alto a estas acciones solo porque sí. Se requiere pues un tratamiento psicológico para hacer esta valoración de los pensamientos y emociones y el contexto en el que está situado el paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener dos principalmente. Los atracones son importantes porque van a ser las ingestiones rápidas de una gran cantidad de comida en poco tiempo con una sensación de pérdida de control y por lo general son alimentos dulces o ricos en calorías que pues pueden ser pasteles o algún alimento rico en grasa y después el paciente va a tener angustia posatracón, lo cual va a estar lleno de culpa y por lo tanto el comportamiento compensatorio va a utilizarlo para evitar este aumento de peso y puede hacerlo de diversas formas como los vómitos autoinducidos, el abuso de medicamentos, ya sean laxantes, diuréticos, insulina o cualquier otro producto que se encuentre en el mercado que prometa hacer esta baja de peso, además del ayuno intermitente o un ejercicio excesivo. Y pues es importante, como les mencionaba, hacer una valoración psicológica para hablar sobre todos los pensamientos y emociones que puede tener el paciente que están afectando su entorno intra e interpersonal y ayudarlo a que mejore el cuadro clínico y estos atracones pues no sean recurrentes y mucho menos el comportamiento compensatorio. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es como lo podían dividir cuando nosotros queremos saber si existe una persistencia de la bulimia nerviosa y nos dice que los episodios de atracones se van a producir con frecuencia 2 veces a la semana o más por un periodo de 3 meses y también el uso de conductas compensatorias para evitar el aumento de peso, como les decía, vómitos, laxantes, diuréticos, eméticos, una dieta estricta porque la bulimia y la anorexia pueden estar relacionadas en el paciente y el ejercicio extenuante. Pero va a ser mucho más común el uso de algún producto, de algún fármaco para bajar de peso que alguna modificación en los hábitos. Y la reducción de peso no va a ser tan grave porque, como les dije, pues van a ser fluctuaciones, no va a ser tan constante como la anorexia, donde hay una restricción del alimento y pues el índice de masa corporal se ve afectado más visiblemente. Y finalmente vamos a tener un miedo patológico a la obesidad, un deseo implacable a la delgadez y pues va a haber una desregulación o disociación del concepto del paciente y que su autovaloración va a ser únicamente dependiente de su peso y de su silueta corporal y vamos a tener los tipos, al igual que en la anorexia, va a ser el tipo purgativo en pacientes que se van a provocar regularmente el vómito empleando laxantes o algún otro medicamento y pueden tener otras complicaciones debido a esta eh, desnutrición o incluso deshidratación, como hipocalemia o una alcalosis hipoclorémica, además de que pueden sufrir desgarros gástricos o esofágicos por, por provocarse constantemente el vómito. Y el tipo no purgativo es cuando van a recurrir a dietas estrictas o un ayuno o un ejercicio vigoroso
pero no van a hacer purgas constantemente o simplemente no las van a realizar y también se puede presentar en pacientes que tienen obesidad. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de las alteraciones sistémicas de la bulimia nerviosa, estas generalmente son consecuencia de el comportamiento compensatorio inadecuado, ¿no? Que son los métodos de purga. Entonces, iniciando con las anomalías hidroelectrolíticas, tenemos que el vómito va a provocar hipocalemia, hipocloremia e hiponatremia. Y por el otro lado, la diarrea nos provoca hipomagnesemia. Ahora, tenemos que en las pacientes en donde el mecanismo de purga es el vómito, pues aquí va a existir una alcalosis metabólica por el aumento del bicarbonato sérico. Mientras que en la acidosis, bueno, perdón, en las pacientes en donde el método de purga es a través de la inducción de la diarrea con laxantes o la deshidratación por diuréticos, existe una acidosis metabólica por la pérdida de bicarbonato, ya sea en la materia fecal o en la orina. Ahora, se describe una manifestación cutánea clásica, que es el signo de Russell, que este es como la aparición en el dorso de la mano de ulceraciones o de lesiones hiperpigmentadas o incluso cicatrices, que son consecuencia de las abrasiones que hay en la piel del dorso de la mano cuando la paciente pues busca la inducción del vómito, ¿no? A nivel endocrino, aquí nuevamente tenemos la hipercortisolemia, eh, obviamente sin las manifestaciones clínicas de esta, porque hay resistencia de el cortisol a nivel periférico. Y en estos casos, las pruebas de función tiroidea generalmente son normales. Ahora, a nivel cardiovascular, la pérdida de líquidos y electrolitos van a ser lo que nos provoquen las manifestaciones clínicas. Y aquí existe hipotensión arterial, sobre todo con los cambios de posición. Pueden haber arritmias cardíacas, que nuevamente la más frecuente es la bradicardia sinusal, pero aquí sí se puede provocar la muerte súbita por las alteraciones del potasio, ¿no? Por la hipocalemia severa. En cuanto a las manifestaciones óseas, se describe la osteoporosis en algunas pacientes, pero aquí no es tan frecuente como en la anorexia nerviosa, porque justamente como son pacientes que no tienen un bajo peso corporal tan excesivo, pueden continuar con sus ciclos menstruales normales y por lo tanto no va a existir como la menorrea, que pueda ser el factor de riesgo para la osteoporosis, pero bueno, también está descrito. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, sobre todo en la bulimia nerviosa vamos a tener alteraciones a nivel gastrointestinal. Iniciando desde la cavidad oral, vamos a encontrar una lengua depapilada, hay quelitis angular y actas. A nivel de los dientes, se va a perder el esmalte en la superficie lingual, que es la superficie posterior de los dientes. Y esto puede provocar caries múltiples e incluso que los pacientes tengan sensibilidad a ciertas temperaturas y a ciertos alimentos. Tenemos que también puede existir hipertrofia de las glándulas salivales, sobre todo de la parótida. Y aquí pues los pacientes van a aparecer sí, como con las mejillas hinchadas. También hay pérdida del reflejo nauseoso y a nivel del esófago vamos a tener que puede existir una dismotilidad esofágica por la inducción del vómito repetido y la distensión de esta estructura. Puede haber reflujo gastroesofágico, esto como consecuencia de que existe mucha dilatación gástrica cuando ocurren los episodios de atracones. Y bueno, las siguientes son complicaciones muy graves, pero no son tan frecuentes, como lo es la hematemesis por lesión de la mucosa esofágica, el síndrome de Mallory-West, que son desgarros esofágicos por realizar como los esfuerzos repetidos, prolongados y muy intensos
para inducir el vómito, el síndrome de Borghese, que este es también es una, pues sí, es infrecuente que aparezca, pero es la perforación gástrica causada por los vómitos excesivos. Y este es una complicación muy grave porque va a provocar un neumomediastino y una inflamación de las estructuras del mediastino que pueden llegar incluso hasta un shock hipovolémico o la sepsis y la muerte del paciente. Y también tenemos el esófago de Barrett, que es cuando el epitelio del esófago cambia, digamos, histológicamente y se vuelve más parecido al del intestino delgado. Y nuevamente, estas son infrecuentes, pero son muy graves. También podemos tener que los pacientes tienen episodios de diarrea y malabsorción, que pues se describe como una esteatorrea. Esto puede ser por el uso continuado de laxantes o por el otro lado, como ya mencionaba mi compañera, hay una asociación entre la bulimia nerviosa y el alcoholismo y por lo tanto estos pacientes pues, también pueden tener pancreatitis por esta relación. Em, a la larga también va a existir una dismotilidad colónica que se va a manifestar clínicamente con periodos de estreñimiento y posteriormente pues la aparición de la diarrea. Y existe descrita en la literatura una alteración que es la melanosis coli, que se observan lesiones con una pigmentación oscura a nivel del colon y no se ha como descrito una como alteración funcional en estos casos, pero pues esta lesión es desencadenada por una apoptosis celular y porque hay acumulación de pigmentos en la lámina propia del epitelio del colon. Bueno, esta es como muy descrita en la bulimia nerviosa, pero como les mencionaba, no hay como una alteración funcional relacionada a esta. La que sigue, por favor. Y bueno, es importante mencionar la intoxicación por emetina, que es un alcaloide tóxico que se encuentra en el jarabe de ipecacuana, que es un fármaco que provoca el vómito, ¿no? Es un emético. Entonces, este alcaloide, cuando se consume de manera crónica y a dosis pues no bien establecidas y sobre todo muy continuamente, va a provocar daño tanto en el músculo cardíaco como en el músculo esquelético. Y a nivel del miocardio, la lesión se puede manifestar clínicamente con dolor precordial, taquipnea, disnea e hipotensión y anormalidades no específicas en el electrocardiograma. Y a nivel del músculo esquelético va a haber una debilidad generalizada, sobre todo en los músculos del cuello y los músculos proximales de las extremidades. Va a haber mialgia, sensibilidad, hiporreflexia, dificultad para hablar y disfagia. Y aquí se va a observar una elevación de las pruebas de función hepática. Hay anomalías inespecíficas en la electromiografía y encontramos una biopsia muscular anormal, pero tampoco hay un patrón como específico. Bueno, esto pues, lo mencionaban en la bibliografía como una complicación frecuente en las pacientes con bulimia nerviosa, en donde utilizan como este fármaco para producir el vómito. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a su diagnóstico, en la exploración física en las partes iniciales de la enfermedad, pues no vamos a tener alguna manifestación que nosotros podamos decir que es característica. Sin embargo, en la inspección bucal nos puede revelar una pérdida de esmalte y además una morfología de los dientes como si estuvieran astillados, irregulares y apolillados. Esto va a ser importante porque nos puede indicar que el paciente tiene bulimia, aunque no tenga otra manifestación clínica de relevancia en ese momento. Y las pruebas de laboratorio prácticamente serían las mismas que en anorexia. Y no es tanto para el diagnóstico de la enfermedad, sino para valorar las complicaciones que, como mencionaba mi compañera, pues van a ser estas alteraciones sistémicas. Lo que es importante
destacar de este diagnóstico es que la evaluación completa es importante, pero también de la valoración de las conductas o ideas suicidas o antecedentes de tentativas de suicidio. Y en este caso, nosotros vamos a evaluar principalmente los criterios diagnósticos del DSM-5 para abocarnos únicamente a cómo poder identificarlo. La que sigue, por favor. Entonces, aquí nos aparecen en 5 pasos. El primero va a ser la aparición recurrente de los accesos de bulimia, en donde vamos a tener 2 características. La absorción en un periodo de tiempo limitado, es decir, los atracones, y después la conducta alimentaria durante el acceso, que va a ser esta sensación de no poder parar de comer o no poder controlar lo que se come, que principalmente van a ser alimentos altos en calorías. Y posteriormente vamos a tener las conductas compensatorias inapropiadas que ya les mencionaba, ya sea por fármacos o por cambio en la dieta o en el ejercicio. También vamos a tener un tiempo establecido que estos accesos van a ser 2 veces por semana durante 3 meses. La autoestima también va a ser muy importante porque los pacientes tienden a tener baja autoestima para realizar pues estos atracones y posteriormente sentir esta sensación de culpa o de angustia, y que su autoconcepto va a estar mal definido y van a sentir que ellos tienen mayor peso del que en realidad tienen, y no va a aparecer de forma exclusiva durante los periodos de anorexia nerviosa. La que sigue, por favor. Y las características que va a tener este paciente son las siguientes, que están más relacionadas a cómo es que van a ser los hábitos alimenticios, que va a comer más rápido, va a sentir una sensación penosa después de comer con una distensión abdominal, va a necesitar grandes cantidades de comida cuando no necesariamente tiene hambre, puede comer solo por vergüenza y puede sentirse asqueado de su misma persona, deprimido o culpable después de haber comido. Y de nuevo, se vuelve a clasificar si es de tipo purgativo o no purgativo, pero pues ya lo hemos mencionado a lo largo de la exposición, que cómo lo puede realizar el paciente. Y le puedes dar una más, por favor. Bueno, antes de pasar al pronóstico, es importante mencionar que hay algo conocido en el DSM-5 como hiperfagia bulímica, donde pues va a estar esta aparición recurrente de los excesos, pero va a tener 2 características, que va a ser la absorción en un tiempo limitado, en menos de 2 horas, y va a ser una cantidad superior a lo que en realidad necesita ingerir el paciente, y también va a sentir principalmente una sensación de pérdida de control alimentaria durante todo el atracón de comida. Y el pronóstico es que sí puede haber una mejora, sin embargo, es importante mencionar que va a haber muchas recaídas durante el proceso del tratamiento, y por lo tanto se va a requerir que en su plan de tratamiento tengan apoyo de una terapia dinámica o terapia familiar, porque es difícil que el paciente salga en una primera sesión o en una primera parte del tratamiento, sino que puede seguir recayendo a través de los años y tener diferentes abordajes, pero es por esto importante no inclinarse ni de un lado de la balanza ni del otro, sino hacer este equilibrio entre los fármacos que se pueden medicar y la psicoterapia. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a pasar al tratamiento de estos 2 trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, en estos casos, y como ya nos comentaba mi compañera, el manejo es interdisciplinar, sobre todo en niños y adolescentes que requieren este abordaje interdisciplinar entre un psiquiatra, psicólogos y un médico, ya sea un pediatra o un médico general. Debe de ser multimodal, es decir, distintos como métodos de psicoterapia que pueden ser desde un punto de vista individual a uno familiar, y es también integral, de tipo intensivo. Durante un momento pues se puede requerir
la atención hospitalaria de urgencias y extensivo, es decir, que se tiene que mantener el tratamiento por un largo periodo de tiempo para lograr realmente la remisión de los trastornos. Entonces, nos dicen que bajo o ante la identificación de un paciente que pueda tener un posible trastorno alimentario, se requiere la derivación a psiquiatría. Entonces, el psiquiatra va a llevar parte del tratamiento, pero también se va a apoyar de psicoterapia, que puede ser terapia cognitivo-conductual, una terapia individual y muy importante y sobre todo en pacientes pediátricos, la terapia familiar, ya que los padres son como parte esencial y deben de ser colaboradores activos en el tratamiento de su hijo. A este se le tiene que agregar la terapia, o más bien el abordaje nutricional para parar la disminución de peso y poder poco a poco ir recobrando este peso bajo una alimentación correcta. Y en algunos casos se requiere de ciertos fármacos para el control de la patología. Entonces, pues en un inicio el tratamiento intensivo consiste en la hospitalización. En caso de la anorexia nerviosa, el criterio más importante para esta es que el peso se encuentre 20% por debajo del teórico, de acuerdo a su estatura o su edad. Y en la bulimia nerviosa, aquí es un poco más difícil determinar cuándo se requiere la hospitalización, porque como mencionábamos, no hay una disminución de peso tan evidente como en la anorexia. Y pues aquí nos refieren que puede ser aquellos pacientes que tengan cuadros de atracones fuera de control o al contrario, que tengan la negativa total a comer o beber cualquier alimento, que tengan sintomatología depresiva que pueda desembocar en conductas autolesivas. Y le puedes dar uno, por favor. De acuerdo a la guía de práctica clínica, tenemos en el cuadrito blanco estos criterios que nos hacen desde una atención primaria buscar una atención hospitalaria en un servicio de urgencias, en un hospital ya sea general o de especialidades, que es la pérdida de peso mayor al 50% en los últimos 6 meses o el 30% en los últimos 3 meses, en las alteraciones en el estado de la conciencia, convulsiones, deshidratación, alteración hepático-renal severa, pancreatitis, disminución del potasio por debajo de 3.000 equivalentes o de sodio por debajo de 130 o mayor a 145, una arritmia grave o un trastorno de la conducción, bradicardia de menos de 40 o algún otro trastorno en el electrocardiograma, síncope o hipotensión con una tensión sistólica de menos de 70, sangrado de tubo digestivo o una dilatación gástrica aguda. Y bueno, en este cuadrito es como los criterios de hospitalización más, eh, pues más específicos, sobre todo no solo a características clínicas, sino también a situaciones psicológicas y que estén relacionados con problemas médicos de estas patologías. Entonces se los dejamos para que lo puedan checar con mayor detenimiento cuando les pasemos la presentación. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de la psicoterapia es muy importante la terapia cognitivo-conductual y esta es la que tiene como mayor evidencia de pues ser efectiva en relación con los demás modalidades de psicoterapia. Lo que busca este método es ayudar a inducir un aumento de peso, enseñando a los pacientes a vigilar y tener una adecuada ingesta de alimentos, al igual que, pues sí, tener una adecuada interpretación y valoración de sus sentimientos y emociones, así como identificar cuáles son esas conductas compulsivas o purgativas o restrictivas, y al identificarlas, pues buscar la manera de controlarlas, al igual que pues se tiene que abordar sus relaciones interpersonales, porque como veíamos muchas veces, pues vienen de entornos sociales, o bueno, estos trastornos se originan en entornos sociales muy específicos o dinámicas familiares problemáticas, ¿no? Entonces, como les mencionaba, ¿no? Lo primero que se hace en este tipo de terapia es identificar las conductas para poder interrumpirlas y posteriormente modificar estos pensamientos automáticos disfuncionales para que los pacientes adopten como estrategias para buscar lidiar con sus problemas de una mejor manera y pues no continuar con estos
comportamientos lesivos. La que sigue, por favor. Y bueno, otras modalidades de la psicoterapia es la psicoterapia dinámica, que va a ser principalmente en las fases iniciales, porque el paciente va a ser difícil que acepte el tratamiento o que acepte la terapia con esta apertura para poder hacer el cambio, por lo que es necesario hacer una alianza terapéutica que sea beneficiosa para el paciente. Entonces, estos terapeutas van a enfatizar la perspectiva del paciente y se van a interesar de forma activa en lo que piensa o siente para que a través de su autonomía el paciente pueda realizar estos cambios en su vida. Y también el psicoterapeuta tiene que tener una flexibilidad y constancia de los pacientes y de la frustración que los pacientes puedan tener durante todo este proceso. Y la terapia familiar, como mencionaba mi compañera, pues es importante hacerlo sobre todo en las etapas donde los niños y adolescentes aún dependen de sus padres y es necesario fortalecer esta red de apoyo y estos vínculos para que el paciente pueda progresar en la terapia. La que sigue, por favor. Y finalmente, en cuanto al tratamiento farmacológico, hay muchos estudios de qué fármacos pueden ser mejores para el paciente. Sin embargo, los que más ocupan hasta el momento son los antidepresivos de diferentes clasificaciones, pero como primera línea vamos a tener a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, y se va a utilizar en dosis altas de 60 a 80 miligramos al día. Y en segunda línea también vamos a tener a los inhibidores selectivos de serotonina, pero en este caso se va a utilizar la sertralina, que también se puede utilizar con escitalopram y fluvoxamina. También, como tercera línea, los fármacos que principalmente se van a ocupar van a ser la imipramina y desipramina, que son antidepresivos tricíclicos. O podemos ocupar la trazadona, que en este caso va a ser un inhibidor también de la recaptación de serotonina y un antagonista de los receptores de la misma. Y el topimarato, que va a bloquear los canales de calcio estado dependientes de las neuronas y pues va a potenciar la actividad de GABA, que su actividad principal es la inhibición. También se pueden ocupar los inhibidores de la monoaminooxidasa. Sin embargo, se recomienda utilizarlos de primera línea y esperar la respuesta del paciente antes de poder pasar a segunda o tercera línea. El que sigue, por favor. Y bueno, este sería nuestro caso clínico. Si continuamos con él, doctora, o al final de la presentación hacemos Antes de dudas. que inicien con el caso, dudas, como comentario, no hay como un tiempo específico para dar de alta a una paciente porque ahora sí que cada persona depende mucho y eso tiene que ser una evaluación, como dijeron, de muchas especialidades. Entonces, en cuanto el equipo médico, que es psiquiatría, psicología, nutrición, y como tal, también hasta alguna otra especialidad que tenga que estar involucrada por alguna alteración, o en sí coincidan que ya la paciente tiene una mejoría y sus hábitos han mejorado, se puede dar de una paciente. El tiempo promedio que se ha dado un paciente de alto puede ser 6 meses hasta 2 años. ¿Ok? Nada más para que sepan un poquito de los tiempos, pero nunca les van a preguntar un tiempo determinado porque no lo hay. Bueno, Vale. ¿dudas aparte de eso? ¿Nadie tiene dudas? Creo que no, doctora. Doctora, Perfecto, con el caso, por favor. Vale, ¿me puedes dar un clic, por favor? Y bueno, dice, paciente femenina de 16 años de edad que acude a consulta traída por sus padres, enfadada y sin querer hablar. Tan solo dice que a ella no le pasa nada y que no entiende por qué la traen a un médico. Según refieren los padres, el curso escolar pasado había ganado unos 5 kilogramos. Preocupada por los comentarios de sus compañeros del colegio y motivada por sus padres, decidió hacer una dieta para perderlos. Durante las vacaciones de verano realizó bastante ejercicio.
Con el comienzo del nuevo curso de bachillerato, estudia muchas horas, se acuesta después de las 12 de la noche y la mayor parte de los días haciendo los deberes. Siempre había sido autoexigente, pero parece que su único objetivo es poder sacar la media exigida para poder entrar a la carrera de medicina. A pesar de todas las horas de estudio, consigue sacar tiempo para hacer ejercicio y corre durante 1 hora todos los días y hace abdominales en su habitación. Han visitado al ginecólogo porque no ha tenido la menstruación desde hace 4 meses, pero al hacer el análisis de sangre y una ecografía no se encontró nada normal, solo útero y ovarios más infantiles. La que sigue, por favor. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué factores de riesgo presenta la paciente para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria? Pueden contestar en el chat o si quieren abrir su micrófono. Ya están contestando en el chat. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Sí, bueno, es la C, ya que pues aquí vemos que la edad pues es muy frecuente que los trastornos de la conducta alimentaria ocurran o aparezcan en la adolescencia. Además, pues referíamos en los factores psicológicos que pues una personalidad autoexigente y una autoestima baja son pues características de pacientes con anorexia. Dentro del el entorno social, tenemos que los padres refieren que la motivaron a perder el peso a través de dieta, ¿no? Y esto nos habla de cómo esta percepción errónea de que pues estar delgada es lo correcto, ¿no? Y pues además, pues como les mencionaba, ¿no? Que la persona sea muy autoexigente es un factor psicológico importante en estas pacientes o en estos pacientes. Lo que sigue, por favor. Y bueno, como continuación del caso, tenemos que la paciente cada vez es más selectiva en el tipo de alimentos que consume y en los últimos meses va a estar comiendo cada vez menos. Si se le indica que coma más, se pelea y enfrenta a los padres que no consiguen nada a pesar pues del conflicto que ocurre. En la cena familiar de Navidad, en casa de sus abuelos, no quiso comer prácticamente nada y pues también se peleó con abuelos y primos y se tuvieron que retirar de la celebración. Desde que volvió ha perdido 15 kilogramos en los últimos 5 en el último mes y medio. Su índice de masa corporal es de 17 y cada vez está más irascible y triste. Y viene forzada por los padres porque unas amigas del colegio les llamaron preocupados porque cada vez la ven más delgada. En el colegio no come y tira la comida y siempre está hablando de lo gorda que se ve y que si no baja de peso, su novio la va a dejar por alguien más delgada. La que sigue, por favor. Y la pregunta 2 dice, de acuerdo a lo anterior, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Trastorno por atracones, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa o pica? ¿Le puedes dar un clic, por favor? Así es la B porque la paciente cumple con los 3 criterios del DSM-5, que es la restricción de la ingesta, peso bajo, miedo a engordar y la alteración de la percepción propia del peso. La que sigue, por favor. Okay. Bueno, perdón. La pregunta 3 dice, ¿cómo se podría clasificar el cuadro clínico o cuál es el subtipo que presenta esta paciente? A, purgativo, B, exudativo, C, evitativo, D, restrictivo. Ajá, ¿le puedes dar un clic, por favor? Y bueno, sí es el restrictivo porque aquí la paciente pues no ha tenido los episodios de atracones o purga, que pues son los vómitos autoprovocados o el uso de laxantes o diuréticos o incluso enemas. Y en este subtipo pues la pérdida de peso es justamente por la restricción de alimento. La que sigue, por favor. Y bueno, la pregunta 4 es, de acuerdo al diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para la paciente? A, antidepresivos tricíclicos, B, terapia cognitivo-conductual y terapia familiar, C, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y D, hospitalización. Sí. Bueno, como tal, ¿le puedes dar un clic, por favor? La paciente, pues, de primera línea es muy importante y sobre todo la psicoterapia, ¿no? Que nos ayuda al aumento de peso, pero enseñándoles a los pacientes a identificar estas
conductas o pensamientos automáticos inapropiados y abordar sobre sus emociones, sus pensamientos y sobre sus dinámicas interpersonales, pues para abordar el problema desde pues todas las esferas importantes, ¿no? Obviamente, pues los fármacos específicos ya no nos toca a nosotros como prescribirlos y ya eso lo hace pues un especialista, pero pues nosotros la intervención más apropiada que podemos hacer pues es derivar a los pacientes y sobre todo pues recomendar la psicoterapia. La que sigue, por favor. Y bueno, estas no son nuestras referencias. No sé si alguien tenga alguna duda o alguien quiera comentar algo o cualquier cosa. Muy bien, chicos, muy bien su clase. Pásensela con sus compañeros para que estudien para el examen. Entonces, nosotros nos veríamos en la próxima clase. Recuerden mandarla mínimo una semana antes y mándenme sus hojas de evaluación, por favor, al grupo que hicieron. Sí, Vale, de sí, duda. doctora. Los del tema de ahorita. Perfecto. Ujú, Bueno, sí, cuídense. gracias, hasta luego. Gracias, igual, bye. Gracias, doctora. Hasta luego.